Ricardo, tenemos a Miguel Collado Di Franco. Es Excelente economista y economista. miembro del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. A propósito de que este es el segundo desafío más importante del mundo y particularmente de la nación dominicana. Buenos días, doctor. Buenos días, un placer estar compartiendo esta mañana con todos ustedes. Un placer. Doctor, bienvenido al Rumbo de la Mañana. Tal como lo decía Domingo, esta pandemia ha puesto en relieve muchos temas y uno de ellos es la economía. El gobernador del Banco Central ha dicho que a pesar de todas las situaciones, la República Dominicana tendrá una rápida recuperación y se prevé que estaremos creciendo en más o menos un 6%. ¿Cuál es su opinión desde el Centro Regional de Estrategias Económicas y Sostenibles que usted forma parte? Sí, mira, en realidad el tema es, hay que dividirlo en dos. Si tú creces y si de verdad ese crecimiento te permite y en qué tiempo llegar a la recuperación que serían los niveles previos a la pandemia. O sea, estamos hablando de que si tú tenías una producción de X antes de la pandemia, se te contrajo la economía, ¿en qué tiempo vas a recuperar esa misma producción X? Y el tema aquí es que aunque crezcamos en el 2021, el impacto tan grande que hemos tenido durante el 2020, la contracción, la reducción en el ingreso, la disminución en el empleo, entiéndase el desempleo, serán el aumento en la informalidad, serán efectos que permanecerán, que aunque crezcamos, podemos crecer un 4, tal vez un 5% el año próximo, en realidad vemos que la recuperación, es decir, tener el mismo nivel que teníamos antes de la pandemia, no sucederá hasta el 2022. Y de esto dependerán diferentes factores. Y el principal es el turismo en República Dominicana. Mira, ayer la noticia era que en Estados Unidos los economistas prevén que ellos llegarán en Estados Unidos, esa economía, a esos niveles previos de la pandemia en la segunda mitad del año 2021. Pero ellos no depende, su economía no depende de una quinta parte del turismo, como en el caso nuestro. Y ese es un tema importante a tener en cuenta en República Dominicana, puesto que fíjate que se esperaba cierta recuperación y todavía se habla de la misma en ese sector ahora en la temporada alta, pero aunque se hagan esfuerzos por el lado de la oferta en República Dominicana por mejorar las condiciones de seguridad para que la gente se sienta más tranquila viajando, todavía hay mucha aprensión en el mundo para demandar los servicios de turismo, y ahora en muchos países emisores se están poniendo medidas de restricción. En Europa lo estamos viendo, que limitan la movilidad de los pasajeros. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro es qué medidas nosotros internamente tomamos para sanar la economía. Porque hablamos del COVID, obviamente el COVID ha impactado la economía y esperamos la vacuna, pero en realidad antes de que tuviéramos el COVID, ya esta economía estaba impactada por un tema que traemos desde hace muchos años, y es la falta de competitividad, y es las medidas para crear las condiciones de mayores y mejores emprendimientos formales, reducir las limitaciones a la formalidad, a los incentivos a la informalidad, y reducir costos internos de vivir y hacer negocios en la economía dominicana, que es muy cara. Y hasta que nosotros no hagamos eso seriamente y no tomar medidas momentáneas, de estímulos artificiales, como aumentar el gasto en ciertas áreas, aumentar la liquidez monetaria. Esas son medidas temporales, pero las medidas de fundamento, la de que te permitan que los emprendedores puedan crear más y mejores puestos de trabajo bien remunerados, en condiciones sin privilegios, eso hay que lograrlo. Y ese es un reto para estas autoridades
por, digamos, el cúmulo que tenemos de años sin que eso suceda. Doctor, yo aprecio que los juicios, los estimados acerca del tiempo de la recuperación son débiles, porque mientras no se contenga, haya un proceso para contener la expansión del virus, usted no puede hacer una predicción del tiempo de la recuperación. Y no está claro el límite de este virus. Ahora que están hablando de las vacunas, ¿qué usted cree? Esa necesidad de definir primero el límite del impacto del virus está delante de hablar del nivel de la recuperación económica. En gran medida sí, definitivamente. Ahora hablamos, obviamente, en las condiciones de la información que tenemos hasta ahora, la que uno maneja en torno a precisamente a las vacunas, cuando saldrán, la logística de distribución, etc. Pero lo cierto es, Fafa, que las economías siguen contrayéndose, pero en menor medida que lo que sucedía al inicio de la pandemia. Entonces, sí, uno esperaría que tengamos la contracción cada vez va siendo menor y en un momento tengamos el crecimiento. Y el tema, como bien dices, es cuándo sucederá. Desde la óptica nuestra, con los elementos que tenemos para poder hacer el análisis, esa recuperación, por lo menos en República Dominicana, no sucederá en el 2022, hasta el 2022. Si se complicaran las cosas, si las vacunas no funcionaran, si hubiesen unos problemas inesperados, bueno, pues las cosas serían peor. Pero con los elementos que disponemos para hacer los análisis, pero mire, esa la repercusión social de prolongar el tiempo de parar el virus va a deteriorar profundamente estas economías, aunque haya una lenta recuperación. No es previsible todavía las repercusiones sociales y económicas de esta crisis. No hay antecedentes en estos tiempos. Es cierto. Si todo lo que uno ve, estamos especulando, pero no hay base material hasta que no tengamos la idea de liquidar y contener la crisis. Y eso no parece que esté a la puerta. No, y muy bien dices, las repercusiones, hay algunas que todavía no se han visto porque han sido retenidas, aguantadas por las ayudas, las asistencias sociales, por ejemplo, pero la realidad es que ¿cuántos empleos se han destruido en la informalidad? El Banco Central habla de más de 250.000. Cuando vemos las estadísticas, que es la que preferimos ver, que son las de la Seguridad Social, vemos cuántos cotizantes hay menos ahora mismo en las AFP, por ejemplo, hay 288.000 menos que lo que había antes del inicio de la pandemia. Eso te da una indicación de cuántas personas hay sin empleo, que están suspendidas. En realidad, sí, en términos de la estructura de la economía, hay un impacto real y eso tomará tiempo y por eso yo hablé hace un momentito de las condiciones que se creen para que mejoren el emprendimiento, la creación de nuevos puestos de trabajo en República Dominicana, que esto es algo que traíamos, esa falta de competitividad, desde antes de la pandemia y que ahora se agudiza y que deja esas secuelas permanentes, como tú bien dices. Ustedes siempre insistieron en eso, ¿no? En esa caída de la competitividad. Eso, todos los informes que han escrito han sido así. Miguel, de forma puntual y llana, ¿hasta cuándo pueden sostenerse las ayudas y con qué se van a soportar económicamente por lo difícil que es? Y la otra pregunta ahí mismo, ¿cuáles son las salidas que tiene el gobierno ante esta crisis que toca todo? Entonces, empréstito, reforma fiscal, ¿cuál es la salida que tiene? La salida que tiene el gobierno, que debió haberse implementado desde ahora, desde el 2020, incluso con la introducción del mismo presupuesto para el 2021, debió haber sido una reforma fiscal integral. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay que explicárselo muy bien a la gente.
es algo totalmente diferente a lo que se ha hecho en el pasado. Es tener, como indica la misma Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, una ley de responsabilidad fiscal que contenga, desde el punto de vista nuestro, como se ha hecho en otros países, y como hay un proyecto de ley, de hecho, en el Congreso, reglas fiscales para ordenar la casa en términos de las finanzas públicas, reglas de gasto, de déficit y de endeudamiento que encaucen las finanzas públicas por una senda de recuperación. Y asimismo, en la parte tributaria, tener un sistema tributario más simple, menos complejo, menos oneroso, que no cree los incentivos que se están creando ahora mismo para la elusión, para la evasión sobre todo, y por tanto la informalidad. Ese es un elemento importantísimo. Fíjate que la semana pasada la calificadora de riesgo Standard & Poor's nos mantuvo la calificación crediticia, pero ojo, dijo, se mantiene, pero vamos a revisar y esto está sujeto a que se hagan reformas de este tipo. Y eso en consecuencia es imprescindible y tenemos la suerte ahora mismo de que a nivel internacional hay un exceso de liquidez como nunca se había visto en la historia de la humanidad, en el sentido de que los bancos centrales han liberado muchísimos recursos y esos recursos están a la mano de estos países. Pero sin embargo, mira, ya el nivel de la relación de gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios en este año 2020 cerrará cercana al 31%. Eso quiere decir que por cada 100 pesos que entren, 31 serán destinados al gasto en intereses. Es una situación preocupante. Y eso lo ven los inversionistas, eso lo ven las mismas calificadoras de riesgo. Entonces, esa situación no queremos que se agrave, queremos que mejore. Y lo que tú dices, ¿hasta cuándo podemos? Sobre el sostenimiento de las ayudas, de la asistencia. Las ayudas estarán condicionadas a esas medidas que se tomen porque los recursos van a venir de financiamiento por endeudamiento o necesariamente ya están contemplados en el presupuesto próximo, pero las ayudas no están contempladas en el presupuesto del año 2021. Entonces, si queremos mantenerlas, efectivamente tendremos que mostrarle a los inversionistas, a la comunidad internacional, financiera internacional, de que República Dominicana está transitando por un camino constante, creíble, de ordenamiento de las finanzas públicas, porque de otra manera, si se decide mantener esas ayudas, que son costosas, en un momento llegaron a costar unos casi 16.000 millones de pesos mensuales, ahora cuestan menos porque han ido disminuyendo quienes están en fase, por ejemplo, pero siguen siendo unas erogaciones que deben andar por el orden de los 10.000 millones mensuales. Entonces estamos hablando de una cantidad de dinero considerable. Conversamos con Miguel Collado Di Franco, él es economista y miembro del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Doctor, lo estamos escuchando con mucha atención y se nos ocurre querer que la gente conozca qué pasa en la República Dominicana, donde hemos hablado en los últimos 10 o 15 años de crecimiento sostenible de la economía y continuo por demás, hasta antes de llegar el 2020, por supuesto. Sin embargo, parece ese crecimiento no corresponderse con el incremento en el índice del desarrollo humano. Y vemos cómo sectores tan fuertes como el turístico, por ejemplo, en las áreas donde tienen mayor incidencia, también se manifiesta un mayor nivel de pobreza, como el caso de la región este del país. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer para que esa correspondencia de crecimiento económico se manifieste en la calidad de vida de la gente? Mira, una cosa son las estadísticas y otra es la realidad. Y yo creo verdaderamente en esa realidad que, como te decía, que es lo que uno ve en República Dominicana, medido por indicadores como el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, el mismo que mencionabas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el índice de desarrollo humano, el índice de hacer negocios, los de transparencia, los de corrupción, el imperio de la ley. En todos sacamos malas notas.
Entonces, es mejorar las condiciones económicas, institucionales y jurídicas para que haya un verdadero clima de negocio en República Dominicana donde la gente pueda prosperar y sacar su potencial. Y obviamente mejorar aquellos elementos que ayudan a que ese potencial sea mayor, como por ejemplo el tema de educación, donde hemos gastado una millonada, sin embargo, el informe de PISA y otras mediciones internacionales nos demuestran que no ha sido efectivo, que el problema no es gastar, el problema es cómo ese dinero se gasta. Entonces, esos son elementos importantísimos que tenemos que mejorar para que veamos de verdad el desarrollo que queremos y lo opuesto a la pobreza, que es la generación de riqueza, que eso es lo que necesitamos en República Dominicana. Miguel, gracias. Muchas gracias, Miguel Collado de Franco, de CRES, y experto y bien formado economista. Además, tú comunicas bien, Miguel. Es importante, muchas ¿no? gracias. El lenguaje técnico asequible a la gente. Gracias Por estar aquí en el rumbo de la mañana. Tengan buen día. Muchísimas gracias.